Cae una taiwanesa con grandes cantidades de dinero en efectivo, así como máquinas traganíqueles que son prohibidas en el país. Centro Histórico recibe la procesión del tricentenario de la consagración de Jesús Nazareno de la Merced. Quetzaltenango se inunda de poesía con el Festival Internacional que se está llevando a cabo en esa ciudad. Una nueva entrega de Panorama Político donde se analizan temas que impactaron en los últimos días. Muy buenas noches, les saluda Melanie González. Damos inicio con la información de hoy, sábado 5 de agosto de 2017. Empezamos. Esta mañana, un operativo de la Policía Nacional Civil llevó a la captura de una mujer asiática con dinero y objetos que parecen ser de contrabando. En allanamientos realizados por agentes de la Subdirección General de Investigación Criminal en la 21 calle y 9ª avenida de la zona 11, fue detenida una taiwanesa de 38 años a quien encontraron armas de fuego, $38,000, máquinas traganíquel y mercadería posiblemente de contrabando. Esto es producto de las acciones realizadas para ir tras la pista de personas que se dedican a vender este tipo de máquinas, las cuales están prohibidas. En el lugar se encontró 118 cajas de tabla de madera, 11 cajas con piezas de vidrio, otras cajas con peluches, botones y cables, además de las máquinas tragamonedas. En una caja fuerte guardaban los dólares, 49,000 quetzales en efectivo y bolsas con 26,500 monedas de un quetzal, asimismo piedras jade. Las autoridades informaron que la detenida no pudo explicar la procedencia del dinero y de lo encontrado en el lugar. Fue trasladada a un centro asistencial de la colonia Las Charcas. Por una Guatemala en paz, Silvia López. A continuación, una serie de hechos ocurridos en las últimas horas y que han sido reportadas por las fuerzas de seguridad y de socorro. La Policía Nacional Civil capturó a Marco Tulio Ventura García tras realizar un allanamiento en la aldea El Porvenir vía Canales, quien presuntamente escondía droga en un drenaje. Se encontraron 154 bolsas de marihuana, 8 colmillos de cocaína y piedras de crack. La actividad policial por parte de los agentes de la Comisaría 15 permitió encontrar un escondite de presuntos mareros de la Clica 18, en la zona 2 de Boca del Monte, donde capturaron a 2 mujeres y 3 adolescentes. En el lugar se encontraron 14 celulares, armas de fuego, gorros pasamontañas que serían utilizados para actos delictivos. Agentes de la PNC capturaron a Oscar Israel Ajiub, quien estaba intentando robarse un carro en la colonia Roosevelt, zona 11. Le decomisaron un arma de fuego calibre 9 milímetros que portaba de manera ilegal. De inmediato fue puesto a disposición del juzgado respectivo. Un ataque armado en la colonia San Martín, zona 7, dejó 3 heridos y un muerto. Los bomberos les brindaron primeros auxilios. Posterior a eso fueron trasladados a diferentes hospitales. Una procesión muy especial recorrió hoy las calles del centro histórico que se vio adornado con una serie de coloridas alfombras. En conmemoración del tercer centenario de la consagración de Jesús Nazareno de la Merced, las calles del centro histórico se vistieron con llamativas alfombras para recibir el cortejo procesional. Miles de fieles elaboraron alfombras y esperaron frente a sus casas con flores el paso de la imagen de Jesús Nazareno de la Merced, como se hizo hace 300 años cuando se realizó la primera consagración en América. Jesús Nazareno de la Merced fue la primera imagen consagrada en América, la primera imagen consagrada en Guatemala, y eso nos llena de una gran alegría, porque Jesús Nazareno de la Merced ha representado para la historia de Guatemala, y no solo para la historia, para la cultura, para el arte, pero sobre todo para la espiritualidad, un emblema. Jesús es la primicia de los consagrados y ese es el hecho que nos ha congregado esta mañana desde muy temprano alrededor de su imagen
para compartir esta alegría con todos los guatemaltecos. La procesión se llevará a cabo desde las 9:45 de la mañana hasta las 10 de la noche. Así lo informó la Hermandad de Jesús Nazareno de la Merced. Por una Guatemala en paz, Silvia López y Héctor Chutuc. Vamos con los anunciantes y volveremos con un informe sobre cómo se instruye a los alumnos de Sololá para estar preparados en caso de un fuerte sismo. Una vez al mes, la Municipalidad de Guatemala ofrece el servicio gratuito de bodas masivas en la capital. 59 parejas se juraron fidelidad en la boda masiva celebrada por la Municipalidad de Guatemala en el edificio de Correos. El alcalde metropolitano Álvaro Arzú dirigió unas palabras a los contrayentes y sus invitados y fue quien les entregó la constancia de matrimonio. El primer viernes de cada mes la municipalidad ofrece este servicio gratuito. Además de la ceremonia, organizan bailes especiales con temas de distintos países. En esta ocasión fue Colombia. Al finalizar el acto, empieza la fiesta, con música de marimba y una refacción para los asistentes. Cada pareja tiene una historia especial. Hace más de 25 años, Marina y Braulio se conocieron y llevan 20 años viviendo juntos. Desde el principio, yo le dije a ella que nos casáramos, pero por el carácter de uno y del otro, pues siempre tuvimos dificultades. Y como nos querían, nos jalaban, ella para allá y yo para acá. Entonces, al fin, decidimos dar este paso y yo dije, bueno, yo ya tengo 78 años y le prometí a Dios hacerlo. La insistencia de Braulio dio como resultado que finalmente Marina aceptara dar el paso y contraer matrimonio. Yo los insto, ¿verdad?, a que si quieren estar bien con ellos mismos, primeramente, amar al Señor. Y esto no es... como dicen muchos, se ponen la soga al cuello, no. Esto es para tener tanto derecho el hombre como la mujer en todas las cosas que van a realizar, ¿verdad? Y a la vez, pues, estar bien con Dios. Por una Guatemala en paz, Ligia Herrera, en cámara Silvia López. Maestros de Sololá participaron en la capacitación con los alumnos en protocolo de seguridad de llegar a registrarse un sismo o incendio. Los maestros participaron en el proceso de capacitación durante 3 meses en los temas de fractura, cómo evaluar a las personas por crisis nerviosa, el traslado de afectados, cómo resguardar la vida, entre otros. Primero nosotros recibimos ciertas capacitaciones para saber qué hacer con los diferentes heridos y las diferentes clases de personas que nosotros podemos atender en caso de un sismo. Reuniones previas y bomberos voluntarios nos han dado charlas a los alumnos, talleres en donde han aprendido sobre primeros auxilios y cómo evacuar. En el proceso de capacitación y en el simulacro también participaron agentes de la Policía Municipal de Tránsito, la Policía Nacional Civil, bomberos voluntarios, líderes y padres de familias, quienes también tuvieron los conocimientos de los primeros auxilios. Estos simulacros se están realizando en diferentes colegios y hoy en día la Policía Nacional Civil está trabajando con un plan denominado MOPSI. Hoy pues se ve reflejado en lo que es el simulacro que se llevó a cabo acá en este establecimiento, en la cual pues cada uno de los jóvenes capacitados para primeros auxilios. La responsabilidad es bastante grande para los maestros debido a que atienden cantidad de niños, donde participaron 315 alumnos en este proceso. Por una Guatemala en paz, desde Sololá, Ángel Julajuj, Noticiero Guatevisión. Se anunció esta semana una ampliación presupuestaria para la adquisición de equipo y contratación de más personal para los distintos servicios del Hospital Nacional de Jalapa. En una visita realizada por las autoridades del Ministerio de Salud al Hospital Nacional de Jalapa, se anunció una ampliación al presupuesto que servirá para la compra inmediata de nuevo equipo y contratación de más personal. Toda vez se justifique, creo que el Ministerio está con la mayor disponibilidad de poder ayudarnos. Y esa es la idea de ellos, que ellos en su momento ahorita les expongamos o le exponga a la directora del hospital las necesidades. La ampliación es de 2.500.000 quetzales,
que dará la oportunidad de renovar equipo en varios de los servicios de este centro asistencial. Básicamente se va a enfocar en las necesidades de darle mantenimiento a los espacios físicos actuales, así como también a algún equipo médico, quirúrgico e industrial, como compra de equipo e incluso adquisición de nuevo personal para que trabaje en nuestra cartera de servicios. Mientras tanto, el tema de la activación de la sala de intensivo pediátrico construida hace varios meses y que permanece en el abandono, aún es un dilema para las autoridades. Es un tema complicado sobre todo porque está fuera de nuestras manos. Es un litigio donde hay un demandante y un demandado. Desde Jalapa, por una Guatemala en paz, Hugo Oliva, Noticiero Guatevisión. La Municipalidad de Ixcán Quiché inició la distribución de donantes faltantes, entre ellas una computadora de un lote que permanecía almacenada en una bodega. Le hago entrega de este equipo. La Municipalidad de Ixcán Quiché inicia la repartición de una variedad de donativos que incluye equipos y suministros para establecimientos educativos. Estoy muy agradecido por hacernos participar de estos proyectos y por darle mucha prioridad a lo que es la educación. Es un aporte del Fondo de Desarrollo Social a beneficio de 26 comunidades en extrema pobreza. Seleccionando comunidades que están bastante pobres, por ejemplo, Caoba, Chalbal, también se le dio Nueva Chinacejá, San Antonio Cejá. La gratitud de los beneficiarios se opacó porque las donaciones están incompletas, entre ellas el extravío de una computadora portátil. Eran 10 computadoras, pero desgraciadamente se nos extravió una. A otras escuelas se les ofreció 15 cubetas de pintura y únicamente recibieron 10. Yo necesito llevar a mi comunidad esta información, pues para que ellos no vayan a decir la señora tal vez se llevó la pintura para su casa porque dijo que eran 15. Las otras cubetas están guardadas y se van a tener que distribuir a otras escuelas. Los donativos están almacenados en una bodega propiedad del alcalde municipal. En cámara, Joel Pérez por una Guatemala en paz, reportó Santiago Botón. Vamos con los patrocinadores y volveremos con una familia que cambió su vida gracias a la música. En San Juan, Zacatepeques, la música cambió la vida de muchas familias. Hoy le presentamos a una de ellas. Son pequeños de edad, pero su talento los hace grandes. William Alexander y Catherine son hermanos y los dos comparten su amor por el violín. Ambos conocieron la magia de la música en el Centro de Desarrollo Artístico Infantil en la comunidad SET de San Juan, Zacatepeques, de donde son originarios. El pequeño de esta familia aprendió a tocar el violín cuando tenía 4 años y su hermana mayor lo hizo cuando apenas tenía 3. Sus primeros estudios y acercamientos con el instrumento los tuvieron en el curso de estimulación temprana del SEDAI. Empezamos con unas cajas de cereal, empezamos con eso y dijeron que iban a traer violines. En ese tiempo muchos se retiraron porque ya no querían esperar más y yo me quedé. Poco tiempo después vinieron los violines y ahí fue donde yo me puse a tocar. Olga Sequén, mamá de estos dos talentosos niños, es quien todos los sábados los lleva a esta escuela de música. Juntos caminan aproximadamente 1,5 kilómetros hasta llegar a sus instalaciones, donde Catherine y William se unen a sus compañeros para tocar como un ensamble. Todo depende de nosotros los padres, porque de pequeño ellos no saben lo que quieren para el futuro. Entonces somos nosotros los padres. La verdad es de que yo puedo ver ahora de que hay bastantes niños, de que a la edad de ellos están jugando, haciendo otras cosas. En cambio yo veo que ellos distraen su mente en la música. Olga nos comentó que de su familia nadie se ha dedicado a la música. Son sus 2 hijos los pioneros y quienes abrirán un camino para las nuevas generaciones. Ella también ha sido beneficiada, pues en el SEDAI uno de los requisitos es que los padres acompañen a sus hijos y que también aprendan a interpretar el instrumento, pues es en casa donde deben practicar todos los días, supervisados por un adulto.
siempre utilizando el método Suzuki, en el cual se enseña de la misma forma en que se aprende la lengua materna. La verdad es de que al principio nos costó bastante porque al ir a las clases ahí están los maestros, pero en casa yo tengo que ser la maestra para ellos. Sí, me costó bastante aprender todo, pero ya ahora, ya mi hija Catherine ya se me fue de las manos, porque sí, yo puedo tocar un poco el violín, pero no tanto. En esta ocasión tuvimos la oportunidad de acompañarlos hasta su casa, una pequeña vivienda situada en la montaña. Para llegar deben subir una cuesta empinada de tierra y piedras. Cuando entramos pudimos platicar con ellos, nos contaron su experiencia en el SEDAI y qué es lo que más les gusta de asistir ahí todos los sábados. Y a tocar, aprender cosas nuevas. No sé, siento un lleno aquí adentro de que estoy muy feliz por haber tocado. William, cuando tenía 6 años, participó en un concurso que realizó el Conservatorio Nacional de Música. A pesar de que era aún más pequeño, logró ganar y como premio obtuvo un violín. Actualmente es Catherine la que lo está usando, pues a él aún no le queda. Y es que ellos no cuentan con instrumentos propios y es el SEDAI quien se los presta. Catherine desde hace 2 años logró cumplir uno de sus más grandes sueños, entrar a la Orquesta Sinfónica Sonidos de Esperanza del SEDAI, que es dirigida por el maestro Martín Corleto. Pues la verdad es que me siento muy feliz porque, como le digo, no cualquier niño aguanta todo esto, muchos se quedan por el camino. Y como le digo al principio, hay momentos en que ellos como que también quieren jugar y todo, pero como les digo, ellos vienen, hacen la tarea, tocan el instrumento y ya pueden jugar, pero hay veces como que quieren ser lo contrario. La última etapa del programa del centro artístico es cuando los estudiantes cumplen la mayoría de edad y son formados como maestros. Eso es a lo que estos 2 niños se quieren dedicar el resto de su vida, a formar a las nuevas generaciones de músicos. Enseñarle a los demás niños, porque veo que hay muchos también que quieren aprender, entonces yo les quiero enseñar a los demás. Tenemos el ejemplo de los compañeros, los que son maestros, ya viajando. Pues la verdad es de que yo anhelo que mis hijos también, ya siendo profesionales, maestros, puedan viajar a otros países. Quetzaltenango se ha llenado de poesía por el Festival Internacional. Una de las actividades recorrió las calles de San Cristóbal, Totonicapán. Con mucha música y poesía se inauguró el 13 Festival de Poesía de Quetzaltenango, donde participaron diferentes poetas que llevaron la poesía a los aledaños de Totonicapán y de Quetzaltenango. Además, hoy se llevó a cabo una marcha poética. Para romper ese esquema de dibujadas en el suelo por generaciones de mercaderes, las que se reflejan cada amanecer en los charcos que dejó la manguera bien pensante sobre el pavimento. A mí una de las cosas que me parece más importantes de este festival es que lleva la poesía a la gente. Muchas lecturas son en las calles, en las plazas, en los mercados, en las prisiones, y eso me parece fundamental porque creo que la poesía debe llegar a la gente. Estar por aquí es una gran alegría para mí y comprobar cómo la poesía se puede incluir en todos los tejidos sociales. Teniendo que elegir entre una forma de morir u otra. No, yo no quiero niños que den la vida para que a mí no me maten. Yo no quiero héroes. El festival cuenta con la participación de 44 poetas. Además, es dedicado al poeta Roberto Obregón y a la niñez desaparecida. Por una Guatemala en paz, es Limelgarejo. La expresión artística de un pintor nos lleva a la Galería El Ático, en el más reciente montaje que presenta al público en agosto. Como público podemos percibir una obra de diferentes formas. Yo percibo en esta obra vida,
y la vida es esperanza. Y cuando asociamos un elemento como la naturaleza, entiéndase, que puede ser un árbol, una hoja, pues nos puede crear un tipo de esperanza. Pero esto es lo que yo podría interpretar de la obra que puede compartir el artista con nosotros en esta ocasión. Bueno, pues a mí me parece muy interesante tu análisis. Esa es una de las cosas que como artista me gusta escuchar de las personas, realmente cuál es su percepción de las cosas. Pues con esta muestra realmente es un proceso, ¿verdad? Y en este caso las plantas, ¿verdad? Tomaron como protagonismo, ¿verdad? Para mí son piezas cotidianas, ¿verdad? Llevadas a diferentes planos, formas, modos, ¿verdad? Entonces este ha sido mi proceso. Una planta es algo muy cotidiano, que lo vemos todos los días, pero no las volteamos a ver. Entonces la idea de esta muestra es eso, voltear a ver a esas cosas cotidianas o a esos organismos vivos, ¿verdad? Que simplemente los vemos ahí, pero cuando los analizamos o los estudiamos, vemos algo muy interesante. Es algo muy interesante, al menos para mí eso fue lo que me llamó la atención, ese interés, ese volver a ver. Y de hecho existe una interacción entre objetos. Bueno, los seres humanos manipulamos todo, los manipulamos a nuestro antojo porque podemos hacer, pero tampoco todo es malo, porque también estas cosas que podemos manipular las podemos usar para el bien. Y eso es como también una pequeña parte de esta pieza, ¿verdad? No todo es malo, existe una dualidad en las cosas. Ya es decisión nuestra qué es lo que hacemos con eso. No podemos generalizar, pero en esta muestra la esencia está. Rafael Ovalle, Renato Martínez, deseo como siempre que esté bien. El psicólogo Arturo Archila trae una nueva reflexión que nos permite mejorar nuestras vidas. El desamor es el sentimiento de abandono que se produce tras la ruptura de una relación amorosa. Es la sensación de no ser amado. El enamoramiento es gozo y felicidad, casi maníaca, mientras que el desamor es la tristeza y la frustración del abandono. Toda ruptura sentimental es traumática para ambos, pero la intensidad del trauma es mayor para aquel que no desea la ruptura. Cuando una persona es casi obligada a prescindir del objeto amado, se produce lo que se llama la reacción del duelo. El duelo es una respuesta normal, caracterizada por tristeza. En realidad es una mezcla de negación, rabia y tristeza. En la negación uno no quiere aceptar el hecho del abandono. Hay lamento, dolor por la pérdida y por la indefensión en la que nos encontramos. Uno se culpa por la partida de la persona amada y fantasea con que volverá. El dolor puede permanecer mucho tiempo o poco. Eso depende de la aceptación de la realidad. Cuando el duelo se complica es porque permanece la ambivalencia entre el deseo de estar con la persona amada y el deseo de huir de la relación que nos causa sufrimiento por no ser amados. Así pues, desear y desear no desear entran en conflicto. Uno busca una solución, pero no hay solución ninguna, excepto aceptar la realidad, aceptar los hechos tal cual son, sin resistencia. Ponga atención porque le vamos a informar las condiciones del tiempo para mañana domingo. Porque en cualquier clima somos su mejor opción. John Deere presenta.
Muy buenas noches, amigos televidentes. Condiciones del clima para mañana domingo sobre el territorio guatemalteco. Prevalece la lluvia en toda la costa sur, meseta central y occidental, franja transversal del norte, mientras que el departamento de Petén permanece con cielos parcialmente nublados. Estas son las temperaturas máximas y mínimas. Ciudad de Guatemala se mantendrá entre los 15 a los 26 grados, entre los 11 a los 20 Quetzaltenango. Huehuetenango podría subir a los 26, al igual que el departamento de Zacatepeques, 21 en Sololá, 24 en Chimaltenango, San Marcos con 19, al igual que el departamento de Totonicapán. Vamos ahora a conocer las temperaturas de la costa sur. La mínima entre los 23 a 22 grados centígrados y la máxima entre los 31 a los 32, mientras que Santa Rosa se mantendrá entre los 18 a los 29 grados. Una máxima para el Progreso y Chiquimula de 33, estos ubicados en el oriente, 34 en Zacapa, 27 grados en el departamento de Jalapa. Jutiapa podría subir a los 31, en el norte Petén con 34, 23 grados en Quiché, Alta Verapaz con 24, 30 grados en Baja Verapaz y 31 grados en el departamento de Izabal. Pronóstico del clima para los siguientes 3 días sobre Ciudad de Guatemala. Día domingo, lunes y martes vamos a tener presencia de lluvias al final de la tarde o comienzo de la noche con una temperatura de 26 grados centígrados. Luz solar desde las 5 horas con 34 minutos. Les saludo a Marisol Padilla. Porque en cualquier clima somos su mejor opción. John Deere presentó. Gracias por habernos acompañado en nuestra primera parte de Noticiero Guatevisión. Soy Melanie González y ahora los dejo con nuestros compañeros de la redacción con una entrega más de Panorama Político. Que tengan muy buena noche. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Bienvenidos al Panorama Político este sábado 5 de agosto, parte del noticiero Guatevisión. Muchísimas gracias por estar acá. Y bueno, empezamos con un tema que acaparó las portadas noticiosas durante la semana y son las capturas de los supuestos responsables del asesinato de Byron Lima, el otro reo más poderoso de las prisiones del país, quizá, bueno, al menos así lo califican las autoridades. Y para hablar de ello, pues, como siempre, las periodistas de política de Noticiero Guatevisión, y tenemos a una invitada especial. Ella es Evelyn Espinosa, ella es doctora en sociología con una especialización en el estudio de la violencia y el delito. Qué mejor cuadro y profesional para hablarnos de ese tema acá en Panorama Político. Bienvenida. Arrancamos, bueno, contando un poco de cómo fue lo que las investigaciones dijeron que había sido la muerte de Byron Lima. O sea, dicen que con la ayuda de personas vinculadas a la política, personas vinculadas a otros reos, se ingresó todo un arsenal a prisión 4 días antes con la complicidad del sistema penitenciario para asesinar a este reo. Sí, primero vimos cómo las investigaciones del Ministerio Público y la CICIG dieron fruto un año después de que ocurriera este asesinato que sin duda generó una serie de especulaciones teniendo en cuenta el poder que Byron Lima tenía en las cárceles del país. Y precisamente este caso lo encierran como el caso en los asesinatos por poder, control y negocios dentro del sistema penitenciario, dentro de la cárcel de Pavón, que sabíamos que Byron Lima tenía un control importante, y se hablaba si en realidad era precisamente por estos negocios que se había dado este asesinato, los asesinatos que ocurrieron ese día, ese 18 de julio del 2016, o si eran algunas otras ajustes de cuentas que tendría el reo fallecido Byron Lima con algunos vínculos políticos que se hablaban en ese entonces, como con el gobierno del Partido Patriota. Pues esta vez el Ministerio Público revela las investigaciones y revela que esto sería por precisamente los negocios que tanto se han hablado que existen dentro de los penales del país. Yo siento que es una investigación preliminar. Creo que el Ministerio Público se quedó corto aún con su conferencia de prensa y esperaría que más adelante pues hubiese una explicación más real, una explicación más a fondo de realmente quiénes fueron los autores intelectuales. Citan al taquero, pero realmente yo me pregunto, ¿será él el interesado en que Byron Lima fuera asesinado y quitarle el poder de la prisión de esa manera? O si también habían otros actores políticos, como lo mencionaba Claudina Leverón en el caso de Mauricio López Bonilla, que abiertamente y públicamente se sabía de esos roces que tuvieron ya al final
y que también se manejaba mucha política ahí, mucho dinero, mucho poder, y que incluso pues ya el descaro de incluso de los testimonios ya de dar cuenta de que realmente era lo que se creía. Byron Lima tenía el poder de las prisiones, donde se venden drogas, armas, donde también todo era dinero, y al final de cuentas las mismas autoridades del sistema penitenciario sabían de esto, estaban alertados, y al final, como siempre y como todos muchos de los funcionarios, no hicieron nada. A ver, el Ministerio Público y la Comisión Internacional básicamente confirman esa primera hipótesis, que era que este narcotraficante condenado a 828 años de prisión por sanguinarios crímenes, que es Marvin Montiel Marín, alias El Taquero, pues había mandado asesinar a Byron Lima por esta pugna de territorio y también de drogas. Sin embargo, yo quisiera, antes que le demos la palabra a nuestra invitada para que nos haga un análisis más profundo, traer acá a la mesa también las declaraciones o el testimonio, mejor dicho, de la última esposa de Byron Lima. Y es que ella pone en la mira a Mauricio López Bonilla de nuevo, porque ella recuerda cómo en campaña Mauricio López Bonilla, según su testimonio, le dio una fuerte suma de dinero a Byron Lima a cambio de que desde la cárcel se organizaran motines, protestas y otro tipo de hechos delictivos. Además, a cambio de eso, le habría dado el control de las prisiones. Pero para nuestra invitada, yo quisiera que platicáramos acá cuán fácil es asesinar a un reo de tan alto nivel como era, en este caso, Byron Lima, que tenía fuertes vínculos políticos, vínculos con criminales y de otro tipo de vínculos. Pero también cuán común es la violencia dentro de los penales, porque ahí es como un infierno donde todos están peleando con todos. Entonces, Evelyn, si nos pudieras explicar al respecto. Gracias. Las prisiones son ambientes altamente criminógenos. Cuando una persona ingresa a un centro penitenciario, sabe que no tiene muchas posibilidades de reformarse, pues el Estado invierte muy poco en la rehabilitación. Más bien tiene que producirse una vida ahí dentro, y el hecho de que el sistema penitenciario invierta tan poco en los privados de libertad hace que quienes están ahí tengan que ganarse la vida ahí mismo, es decir, producir dinero para poder sobrevivir. El caso de Byron Lima desnudó el sistema penitenciario, nos dejó ver cómo opera en forma deficiente y cómo la violencia es la cultura que ahí impera. De 2015 para acá han habido alrededor de 200 muertes violentas dentro del sistema penitenciario. Es una cantidad considerablemente alta si se tiene en cuenta cuántas personas están ahí. A la fecha son alrededor de 22,000. Las personas que están dentro del sistema penitenciario tienen posibilidades más altas de morir de forma violenta que quienes estamos fuera, y eso ya es bastante grave, ¿verdad? Es importante resaltar que solo hechos como el caso de Byron Lima o motines como en el caso de Gaviotas nos hacen voltear a ver a las cárceles del país. De otra forma, no hay interés en mejorar las condiciones de los privados de libertad. Las relaciones de poder, por otro lado, que se manifiestan dentro del sistema penitenciario, dentro de los centros carcelarios, son comunes, porque en estos lugares se da una lucha por estatus. Yo pienso que Byron Lima aprendió muy rápido a determinar qué era lo que tenía que hacer para poder tener un dominio sobre la población carcelaria, y es que en los centros penitenciarios el que tiene el poder es el que domina lo que todos quieren, ¿verdad? Y en este caso es dinero. A ver, Evelyn, esto no es para nada un secreto, la situación del sistema penitenciario, pero esto que tú nos planteas, también esa falta de visión en cuanto a inversión también en el sistema penitenciario, hace que eso se vuelva un caldo de cultivo. Antes de entrar a grabar platicábamos y Dulce nos daba el dato específico de que hay aproximadamente 12 reclusos por cada agente penitenciario. Eso implica un descontrol sobre la población privada de libertad, y eso implica también que los guardias están
en sumo descuido, no hay atención tampoco a los guardias, y ahí es donde también empiezan ellos a practicar la corrupción como modo de ganarse la vida en el sistema penitenciario. Es correcto, la cantidad de agentes penitenciarios por privado de libertad es baja y la cantidad de personas que están en los centros carcelarios aumenta día con día. Ahora el sistema penitenciario publica cada día cuál es la población carcelaria, y nosotros podemos ver cómo día a día eso va creciendo. Bueno, eso es lo que yo recordaba, un reportaje que nos presentaba David Sanchinelli hace poco de cómo los soldados, los guardias penitenciarios entraban los ilícitos, que fue la manera en que pasó ahora con lo de Byron Lima, ¿no? Sí, al final de cuentas todo este sistema de corrupción, desde la cabeza del sistema penitenciario hasta abajo, tantos agentes e incluso otras instituciones que colaboran con la seguridad, y no digamos los abogados o las visitas de los mismos reos. Y es que sin duda estos hechos que se dan dentro de las cárceles, que son prácticamente extorsiones y cobros ilegales a los mismos reos que están ahí, generan ganancias económicas a las mismas autoridades que están involucradas en estos casos de corrupción que se da ahí adentro, y que esto impide que esta situación se termine dentro de las cárceles del país. Bueno, ya hemos concluido nuestro primer bloque. Gracias a ustedes por estar pendientes. Vamos a un corte comercial y regresamos ya en breve con Panorama Político. Guatevisión, lo mejor que ves. Gracias por continuar acá a la espera de Panorama Político. Hablábamos un poco sobre esta hipótesis que presentaba el Ministerio Público y la CICIG sobre el asesinato de Byron Lima, pero hay detalles que llaman la atención, al menos a mí, yo no sé a ustedes, pero por ejemplo el poder que mantenía Lima en prisión, ese de que con solo tronar un dedo él podía hacer traslados de reos y cobrar por ello, y muestra de ello es el exdirector del sistema penitenciario preso, que es Edgar Camargo, que le pedía favores a la esposa de Lima para poder conquistar mujeres, esto a cambio de darle más poder a este reo. También hablaba de que le daban gafetes a otros presos para que pudiesen transitar por ciertas áreas, y esos gafetes obviamente costaban dinero, pero queremos explorar también esa diferencia entre el taquero y Byron Lima, o sea, ¿por qué esa lucha de poder? Ellos abiertamente se manifestaban como grandes amigos, de hecho como los mejores amigos, eran como aliados en prisión. ¿En qué momento se va fracturando esa relación? Es importante aquí resaltar la diferencia de poder que ejercía cada uno. Byron Lima tenía más el objetivo de dominar a la población carcelaria, y lo hacía a través de proveer fuentes de empleo, ¿verdad? Él manejaba los medios de producción dentro de la cárcel, también resolvía conflictos entre los reos, y sobre todo hacía favores, ¿verdad? Y a cambio de eso él obtenía información importante que después usaba para extorsionar, digamos, a funcionarios. Yo imagino que la lucha de poder se da, y bueno, y esto informado por lo que ha salido en los medios de comunicación, por el hecho de que el taquero, su objetivo era más bien económico. La condena que él tiene es bastante alta, son más de 800 años, y tiene que sobrevivir en la cárcel, y lo único que sabe hacer es distribuir droga, ¿sí? Según se sabe, Lima no estaba de acuerdo con este tema, porque el tener a la gente bajo esas condiciones pues limitaba su obediencia, ¿verdad? Y además hacía que entre ellos mismos se robaran, se mataran por obtener más recursos para poder comprar droga. Algo importante también es que Lima mostraba su poder hacia adentro, le gustaba que todos supieran que mandaba él allí, pero también hacia afuera. O sea, sus estructuras externas movían información a través de los medios de comunicación para que todos supieran que él mandaba ahí. Y eso es importante, porque han de haber muchos Limas en todos los centros penitenciarios y no sabemos de ellos. Pero Lima quería que supiéramos que él mandaba ahí. Y bueno, y su pretensión que tenía de ser presidente. Claro, y mirábamos desfiles de
candidatos y de políticos en las cárceles que se fotografiaban. Incluso el presidente actual, Jimmy Morales. Incluso el presidente. Entonces, él tenía que tener ese vínculo con el ámbito político, con los actores políticos que en algún momento podían ejercer el poder político, y él mantenerse en esos puestos, obteniendo información, teniendo sus negocios dentro de las cárceles, y las mismas autoridades sabiendo de estos mismos negocios, que incluso no se podría descartar, y con los casos que hemos visto de directores del sistema penitenciario señalados, tenían conocimiento pleno de lo que ocurría en estas cárceles, incluso podrían hasta beneficiarse económicamente de estos hechos. Y además el mandamás obviamente de Lima, ¿sabes? Tantos testimonios que hemos escuchado, y también cómo lo sitúan que como tú lo mencionabas, tornaba los dedos y ya estaba ahí las órdenes y se tenían que cumplir. Por ejemplo, también cómo utilizaba no solo a los mismos reos, sino en sí a los agentes del sistema penitenciario, que tenían o que entraban en los mismos caminos del sistema, drogas, a veces pues otros ilícitos, mucho licor. Mujeres, porque finalmente las mujeres también eran un negocio dentro de las prisiones. Que las visitas se quedaran toda la noche, cuando eso es prohibido por la ley y hay un horario de visita que se debe cumplir, pero eso no se cumplía ahí con él, porque él tenía esa orden y podía decir como que si fuera su casa, entren, salgan, entre esto, salga lo otro. Yo creo que acá lo importante de señalar, y ojalá que las autoridades de justicia, las autoridades de seguridad, todos pues pongan mucho énfasis en esto y en la protección de la ex esposa de Lima, que tenía toda la información de este recluso, era esa mención que ella hace de que él organizaba desde las prisiones cualquier tipo de bloqueo, cualquier tipo de protesta, cualquier ataque de estos que luego se le atribuía a las pandillas como ataques a pilotos, porque finalmente esos eran los favores de desestabilización que desde la cárcel se gestaban para que luego saliera cualquier aprovechado político y se agenciara un logro de capturas y ese tipo de cosas. Además, ¿no? También hay que ver en este momento quiénes o a quién le va a pasar o le ha pasado este mando o este control dentro de las cárceles con el asesinato de Lima y ahora con las acusaciones o señalamientos contra el taquero. Y el traslado del taquero a una cárcel donde desde ahí difícilmente va a controlar como lo hacía desde Pavón, por ejemplo. Exacto, pero en los centros carcelarios hay vacíos de poder y siempre va a haber gente dispuesta a llenarlos. Se creía que con la muerte de Lima iba a ser más fácil para el Ministerio de Gobernación tomar control de los centros carcelarios del país, y vemos que no ha sido para nada así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay siempre gente que está motivada a tomar ese control. Y hay también la voluntad de las autoridades penitenciarias de delegar esa autoridad en los reos. Ahora, ¿hasta dónde o en qué momento se desvirtuó esta situación? Si existe alguien que se le delega este control o que lidere al procesos dentro de las cárceles, ¿en qué momento se desvirtúa esto y convertimos a Lima en lo que fue? Y así. El rey de las prisiones. Porque Lima hacía favores a los políticos, a las autoridades, y de esa forma él después los controlaba. En un medio de comunicación publicaron que él centralizaba información, era una de sus estrategias, y prometía silencio, pero cuando se sentía amenazado salía a los medios a decir que iba a hablar. Es lo que sucedió con Bonilla cuando lo atraparon la vez que pensaron que estaba escapándose de prisión. A ver, y de Lima creo que vale la pena también recordar de dónde viene y quiénes eran sus contactos, ¿verdad? Porque Lima tiene su origen siempre en el tema del ejército, una relación bastante fuerte con Otto Pérez Molina, quien llegó a ser presidente, de hecho un grado incluso de admiración hacia Otto Pérez Molina y hasta cierto punto de lealtad, un compañerismo con Mauricio López Bonilla. Él se rodeaba de gente, de actores políticos, ya lo mencionábamos, con el propio presidente Jimmy Morales, con la hija, por ejemplo, de Gloria Torres. O sea, su círculo era específicamente eso, y a ese círculo era al que él le servía, por supuesto, no gratuitamente. Yo lo que quisiera preguntar, Evelyn, ya para ir cerrando este bloque, porque ya se nos terminó súper rápido, es el hecho de que para nadie era un secreto la enemistad y el odio que Byron Lima le tenía a las pandillas también dentro de la prisión. Esto podría abrir de repente la puerta para que las pandillas sean ahora quienes llenen ese vacío que dejó Lima en cuanto a la autoridad y
el control oscuro del sistema penitenciario. Pues hasta el momento no se ha visto que sea así. La versión que él tenía hacia las pandillas podría ser por su formación militar, ¿verdad? Que está muy enfocada en la disciplina y los pandilleros no tienen esto, ¿verdad? Y porque casi lo matan. También. O sea, dentro de prisión. De hecho, es aquel famoso video donde juegan fútbol con la pelota, con la cabeza, como pelota de uno de los reos. O sea, sí, para Lima, o sea, los pandilleros sí eran algo que él detestaba totalmente. Claro, y que lamentablemente en algunas cárceles o en algunos sectores sí han logrado tomar el control, o por lo menos han estado utilizando pues esa misma amenaza que tienen desde las calles o intimidaciones que comúnmente se hacen hacia funcionarios para lograr también controlar algunos sectores de las prisiones. Yo lo que creo es que habrán que responder las dudas quién estaría detrás y quién fue el autor intelectual de Byron Lima, y que no quede como el caso por el que él estaba siendo condenado y fue la muerte de Monseñor Gerardi, donde tampoco nunca se supo quién fue el autor intelectual. Bueno, ya vamos concluyendo este segundo bloque que se ha terminado tan rápido. Quisiera terminarlo con una experiencia personal periodística. Ya Byron Lima sabíamos que cada vez que él se acercaba a los medios al finalizar, él contaba que él ya se sentía prácticamente muerto debido a la forma de vida que llevaba en prisión y a todos estos actores que querían también ese poder que él manejaba. Y otro dato muy importante es que él decía que su muerte la comenzaron a planear cuando lo sacan a él de estas cárceles donde él mantenía mucho el control y lo mandan a Pavón, precisamente un área donde estaba el poder controlado por las pandillas, y él mostraba fotografías de su celda que eran enviadas a través de sus redes sociales, porque tenía sus redes sociales donde se miraba que estaba marcado por las pandillas. Un detalle que quizá a muchos no les ha dado tiempo de contar, pero que era lo que prácticamente él contaba cada vez que podía. Cerramos este bloque, agradecemos a nuestra invitada por habernos acompañado en este, y en el siguiente bloque tenemos otro tema político que trabajar acá en Panorama. Llegamos ya a la parte final de Panorama Político. Tuvimos dos bloques anteriores bastante intensos hablando sobre el asesinato de Byron Lima y estas primeras hipótesis que se dan al respecto, pero ahora en este último bloque quisiera que tocáramos un tema sobre la investigación que realizó Verónica Orantes, y para eso la hemos invitado a esta mesa, una investigación bastante completa, bastante producida, con muchos meses. Entonces, Verónica, cuéntanos los resultados. Dio resultados bastante interesantes. Sí, la verdad es que sí. Pues mira, primero, digamos, fue el buscar y profundizar, ¿verdad? Cerciorarnos de que cada nombre estuviera, y eso lo hicimos con documentos legales como lo es el registro mercantil, Guatecompras. Digamos, existió un cruce de datos en este aspecto, y pues ahí fue donde se fue dando como la vinculación y triangulación, más digamos que el Ministerio Público ya había hecho los allanamientos. Entonces también se fue comprobando que las direcciones eran donde se había allanado y que exactamente correspondían a las empresas que tenían, pues en este caso a representantes legales que eran o que coincidían en diferentes empresas o en diferentes puestos. Bueno, solo para poner en contexto a los televidentes, estamos hablando de esta investigación en la cual Verónica logró demostrar cuáles eran estas formas de operar de Eric Archila, el ex ministro de Energía y Minas, y cómo a través de sus empresas logró inyectarle dinero, sumas millonarias a otras empresas, y luego a su vez con esto pagar esos regalos millonarios de los cuales se ha hablado en cooptación del Estado. Estábamos hablando incluso de la casa esta súper paradisíaca que tenía Roxana Valdetti en Roatán y que también allá está en proceso de extinción. Estamos hablando de los regalos que se le hizo al presidente entonces, Otto Pérez Molinos.
casi que la misma forma de operar de Alejandro Sinibaldi, ¿no? Sí. Utilizando el ministerio para agenciarse fondos, inyectándolos a sus empresas, algunas de cartón y luego inyectándolos a otros. Si lo hablamos así, no sabemos si estamos hablando de Alejandro Sinibaldi o de Eric Archila, porque es básicamente la misma forma de hacer dinero oscuro. Claro, yo lo que veo en esta investigación que Verónica nos presenta en 3 piezas y lo que evidencia prácticamente es lo que desde un inicio se habló cuando Otto Pérez Molina nombra a su gabinete, personas que fueron colocadas en puestos claves, Alejandro Sinibaldi en el Ministerio de Comunicaciones para hacer la imagen con sus miras presidenciales y al mismo tiempo para saquear el Ministerio de Comunicaciones con sus negocios, como ha sido señalado por las autoridades. Y en el caso de Eric Archila se mencionaba que él iba específicamente por sus vínculos con empresas de explotación y exploración minera. Sus vínculos, él iba a pagar, no sé si pagar favores, sino iba obviamente a otorgar cualquier contratos y de esto haciendo negocios, recibiendo coimas, como es lo que hemos visto y lo que nos has logrado plantear en este reportaje. Se confirma precisamente que estos nombramientos tenían estos fines y era saquear el Estado y empresas que tuvieron que hacer estos pagos ilegales por tal de que se les otorgaran por lo menos 6 licencias que se otorgaron en este periodo de Archila. Así es, y es que digamos en el caso de lavado de dinero, digamos lo que decía el Ministerio Público en los señalamientos anteriores contra Archila, digamos en el caso de la cooperacha, era que digamos estos regalos millonarios, porque al final eran millonarios, era para como un método de lavar dinero y exactamente son 3 millones de quetzales. ¿Quién va a regalar 3 millones de quetzales? Bueno, algún otro beneficio tuvieron que haber tenido y al parecer era como una planificación ya del gobierno del Partido Patriota, esta forma de trabajar, de otorgar contratos a cambio de sobornos y luego esos mismos sobornos financiar sus propios lujos y demás. Pero en este caso de la investigación, pues se habla de lavado de dinero en sí, pero ¿crees que hay algunos otros delitos que se pudieron haber cometido por parte de este ministro, que obviamente tendrá que corresponder la investigación del Ministerio Público? Sí, digamos en este caso, Eric Archila ya está señalado por lavado de dinero y es buscado y está prófugo por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, digamos. Pero habría que ver si el Ministerio Público, de haber lavado dinero, también tendría que existir un enriquecimiento, porque actualmente está prófugo de la justicia y está viviendo con superlujos, como lo demostraba al final en Miami. Eso es como que entre las cosas que uno no logra comprender como periodista. Ahora imaginémonos como ciudadanos que no están tan en contacto directo con ese tipo de información, y es el hecho de cómo, sabiendo dónde él se encuentra, dónde él está, o sea, aún no se ha agilizado el tema de su captura. Sabemos que él tiene todavía un problema migratorio por el cual se encuentra en Estados Unidos y no puede salir de ahí, pero el asunto es cómo también se van atrasando los casos en el Ministerio Público por la saturación de procesos que tienen en contra de toda esta estructura del PP, que de nuevo este caso que tú nos presentas, esta investigación que tú realizas, nos confirma cómo este partido o esta empresa, por así llamarlo, porque partido no era, o sea, fue formado únicamente para hacer negocios. O incluso una organización criminal, donde vemos que cada uno de sus integrantes, entre más se va ahondando, entre más se va investigando, lo único que hicieron, lejos de beneficiar, digamos, al pueblo, y que realmente existen, vemos que sí existen fondos, digamos, para que los ministerios funcionen, pero no funcionan. Y entonces ahí es el resultado de que se roben este dinero, que siempre busquen su beneficio y enriquecerse a ellos mismos, y no en pro. Ahora, tu investigación parte de documentos también incluso oficiales de Estados Unidos. ¿Estamos hablando que también ahí hay procesos abiertos en contra de Eric Archila, o hay una investigación, o hay se está siguiendo, digamos, la pista? En el documento lo que se especifica, ¿verdad? A la carta que nosotros tuvimos acceso, sí hay que ser claro que es una carta real, o sea, es una carta real. Y lo que se especifica ahí es que exactamente Grupo A está siendo investigado y se da a conocer la dirección, el nivel en que están ubicados y qué oficina es. Y exactamente es la dirección, oficina de Grupo A, ¿verdad? Y esto lo confirman los allanamientos que han hecho las autoridades. Y eso lo confirman los allanamientos, exactamente. Los allanamientos y también los vínculos que hay de trabajadores administrativos. Y esa carta fue escrita en el 2015, entonces lo que demuestra es que existe una investigación.
Lo que sí no dice es de que si era una investigación por lavado de dinero o de qué se trata la investigación, digamos esta carta de Estados Unidos, pero sí especifica que están siendo investigados. Y están siendo investigados por el Departamento del Tesoro, que específicamente se dedica a este tipo de investigaciones, al lavado de dinero, al narcotráfico, entre otros delitos, digamos. Ahora, pero bueno, principalmente en a el ellos. caso de los trabajadores, llamaba mucho la atención esos vínculos de, por ejemplo, como unos trabajadores del grupo A también eran representantes legales de estas empresas de cartón prácticamente, porque en tu investigación se detalla que se buscaba la dirección y la oficina vacía o el teléfono no respondía. Entonces, ¿cuál era ese vínculo y qué tanto nos pudiera llevar más allá? El vínculo, digamos, era que Eric Archila, digamos, tenía relación, eran trabajadores de ellos en Canal Antigua. Trabajadores muy de confianza. Muy de confianza, porque eran de la parte, eran contadores y administrativos de Canal Antigua, como lo es Joyce Patricia García Méndez. Luego ella pasa a Congers, que es una empresa que supuestamente pues podría ser de cartón, y hablamos que podría, debido a que no está, digamos, registrada como patrono en el ICS. Entonces, ¿dónde están los trabajadores? Ni ¿no? existe físicamente. ¿Verdad? Físicamente sí existe, pero digamos lo que nos pasó fue que todas estas oficinas están en edificios que uno como periodista con cámaras no puede accesar. Entonces lo único que hicimos fue como trabajo de inteligencia, ir a los lugares, verificar, ¿verdad? Aunque no pudiéramos grabar ni nada, pero sí verificar que esto estuvieran en las direcciones, y sí, pues, específicamente sí estaban. Pero nuestra sorpresa fue que siempre que nosotros llegábamos como, ay, mire, disculpe, o sea, era una cosa de que, ¿por qué hay gente acá? O sea, bueno, ¿por qué están viniendo acá? Yo solo Todos quisiera asustados. felicitar por ese trabajo periodístico tan acucioso que hiciste para darnos a conocer este caso, como lo has hecho con otros casos de corrupción. Y también quisiera llamar a la reflexión, este no es un pleito entre medios. Acá lo que se hizo fue un trabajo de investigación periodística sobre un funcionario que está prófugo de la justicia, señalado por actos de corrupción. A eso es a lo que hay que ponerle atención, y no a señalamientos, porque finalmente no se está señalando el trabajo editorial, el trabajo periodístico de estos medios vinculados a Eric Archila, sino que se está señalando cómo fue la forma de operar de este exfuncionario del Partido Patriota, que, como repito, está prófugo, viviendo una vida de lujo en Miami. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos ya en este panorama político tan nutritivo en relación a noticias. Los esperamos, como siempre, mañana en la edición dominical con nuestro director, Haroldo Sánchez.